Hola, hola y bienvenidos a esta nueva clase del curso de Introducción a Oracle SQL. En la clase de hoy vamos a estar viendo cómo recuperar datos usando la instrucción select, nuestra primera aproximación a lo que se refiere a la instrucción select. Si nosotros accedemos a los datos de una tabla, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, nosotros accedemos a la tabla de productos, el solo hecho de ver los datos no nos está indicando de que nosotros estamos realizando una consulta SQL. Nosotros para ver los datos, sí, es sencillo, lo podemos ver desde aquí. Pero para realizar una consulta, generalmente nosotros nos vamos a ver en la necesidad de realizar estas tareas. Por un lado, primero de mostrar o seleccionar qué columnas queremos nosotros visualizar o que nos devuelva nuestra consulta SQL. Además, en otras ocasiones también vamos a tener la posibilidad de filtrar esa información. Nosotros generalmente cuando vamos a hacer una consulta SQL, no vamos a mostrar todos los registros o las filas de una tabla. Es poco común utilizar siempre el contenido total de la tabla en la devolución de una consulta SQL. Para ello vamos a utilizar un filtrado, ¿sí? Eso va a depender también del criterio que nosotros querramos mostrar esa información. En otras oportunidades vamos a tener la necesidad también de sumarizar las filas. Es decir, por ejemplo, supónganse que nosotros ahora vamos a tener la tabla productos y cada producto tiene un precio. Supónganse que solo queremos sacar la información del promedio general de precios de la tabla de productos. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una agrupación, o sea, una sumarización de todos los precios, ¿sí? Por la cantidad de productos para poder sacar el promedio. Después también vamos a tener la necesidad de agrupar esa información. Es decir, si nosotros tenemos 10.000 filas que nos devuelve la consulta, quizás nosotros no querramos ver esas 10.000 filas, sino es muy probable que querramos tener como una agrupación de esa información y resumirlas en 3, 4 o 5 filas. Sí, eso a lo largo del curso vamos a ir viendo cada uno de todas estas partes que conforman nuestra instrucción select. Y también tener la necesidad de ordenar la información por algún criterio en especial. Y muchas veces también cuando realicemos una consulta SQL vamos a tener la necesidad de ingresar a información de más de una tabla y no solamente de una sola tabla. Todas estas partes conforman lo que es una instrucción SQL. La instrucción SQL tiene 6 cláusulas principales, ¿sí? Que son estas que ustedes están viendo aquí. Tenemos la cláusula select, ¿sí? Porque vamos a tratar de que no se confundan el tema de que la instrucción select se compone de estas 6 cláusulas principales, ¿sí? Pero a su vez existe una cláusula que también es select, ¿sí? Que es la palabra clave. Son palabras clave de nuestra instrucción select. Entonces, nuestra instrucción select tiene 6 cláusulas principales, de las cuales el select, como habíamos dicho, pertenece justamente a la selección de qué columnas queremos nosotros mostrar, ¿sí? El from corresponde a cuáles tablas son requeridas para mostrar las columnas que nosotros estamos seleccionando en el select, ¿sí? El where es una cláusula que nos indica la condición de filtro para las filas. El group by nos va a indicar cómo se deberían agrupar las filas. La cláusula del having es la condición de filtro para el grupo de los agrupados, ¿sí? Aquí del group by. Y el order by es la cláusula que nos dice cómo queremos nosotros ver los resultados, de qué forma queremos ver los resultados según un criterio que le ingresemos. Estas dos cláusulas, tanto el select como el from, son mandatorias, es decir, son obligatorias, ¿sí? Y las demás cláusulas son opcionales. A lo largo de todo el curso vamos a estar viendo cada una de ellas y con todas las variantes que pueda haber con respecto a la utilización de la instrucción select. Suele suceder muchas veces que nosotros, si tenemos un modelo de datos extensivo, no nos vamos a acordar nunca del nombre de cada una de las columnas que conforman cada una de nuestras tablas. Entonces, para eso, Oracle nos provee de este comando, el comando describe, que nos muestra la estructura de un objeto de Oracle.
En el caso que nosotros estamos usando el SQL Developer, no tenemos mucha necesidad de utilizar este comando, ya que esta herramienta nos provee muy fácilmente la forma de ver la estructura de cada una de los, tanto de los nombres de columna como del tipo de dato, que ya lo habíamos visto anteriormente cuando habíamos creado el modelo de datos. Pero en el caso, para aquellos que usan el SQL Plus, es fundamental utilizar este comando, ya que le permite a la persona poder ver cómo se llama la columna para después realizar el select necesario a la columna que quiere justamente identificar y mostrar en la consulta SQL. Entonces, ¿cómo se utiliza el describe? La sintaxis general, ¿sí? Es colocar o la palabra completa o la palabra des, porque así también ya lo reconoce el servidor de Oracle, el esquema, punto, el nombre de la tabla. Si nosotros estamos trabajando en nuestro esquema y las tablas son de nuestro propio esquema, nosotros no necesitamos definir o colocar aquí el nombre del esquema. Simplemente colocamos el nombre de la tabla, como se muestra aquí en esta sintaxis general, que es la más usada, en donde colocamos des y el nombre de la tabla, simplemente. Ahora, si nosotros quisiéramos ya mostrar o describir la estructura de una tabla que no está dentro del esquema donde nosotros estamos situados, ahí sí vamos a tener que colocar el nombre del esquema y el punto y el nombre de la tabla, ¿sí? Esto les voy a mostrar cómo se ve en el SQL Plus, ahora cuando hagamos la demostración, y cómo en el SQL Developer no tenemos necesidad de trabajar con este comando. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la instrucción select, que son los conceptos de la teoría relacional, ¿sí? Por el hecho de que la instrucción select se basa en estos tres conceptos principalmente. Y entonces, ¿qué es una instrucción select del lenguaje de estructurado de consultas, que es el SQL, ¿sí? Es básicamente un mecanismo que nos permite a nosotros recuperar la información de una tabla de una base de datos. Es decir, serviría muy poco tener los datos de una tabla y que nosotros no podamos interactuar con esa información. Entonces, la verdad que no nos serviría de nada tener una base de datos. Para eso tenemos las instrucciones SQL que nos permiten a nosotros interactuar con la base de datos, o sea, con las tablas y los datos, y recuperar la información que nosotros necesitamos en un momento dado. Para ello, la instrucción select se trabaja con tres conceptos que son la proyección, la selección y la unión. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos la proyección? El concepto de proyección se refiere a la restricción de atributos o de las columnas seleccionados de una relación o de una tabla. Cuando se solicita información de una tabla, podemos solicitar ver todas las columnas, ¿sí? Pero en el caso que nosotros necesitemos simplemente ver una o dos columnas de nuestra tabla, eso es lo que significa una restricción de columnas y por eso se llama proyección, ¿sí? Entonces estamos hablando que la proyección es la restricción de columnas. ¿Qué columnas vamos a ver? Después se trabaja con el concepto de la selección. Este concepto se refiere a la restricción de filas seleccionadas de una relación o de una tabla, ¿sí? O de un conjunto de tablas. Es posible que nosotros recuperemos todas las filas de una tabla, pero no es lo más común. Sí, lo que es común es que nosotros filtremos esa información como había mencionado antes. Entonces, ese filtrado corresponde a la selección de filas, ¿sí? Y la unión se refiere cuando nosotros estamos trabajando con una consulta SQL en donde hay más de una tabla. Nosotros necesitamos información de más de una tabla y para ello nosotros necesitamos realizar una unión entre esas tablas, ¿sí? Entonces, tenemos la sintaxis básica de la instrucción select, ¿sí? Que es la que estamos viendo aquí. Esta sintaxis se divide, si ustedes ven aquí tenemos el select, la cláusula select, el asterisco, la tubería o el pipe y todo esto que nos acompaña. El pipe nos indica OR, ¿sí? Es esto o es lo otro.
Entonces podemos decir de que la sintaxis básica puede ser de dos formas. El select asterisco from nombre y el nombre de la tabla. ¿Sí? Recuerden que ya le había comentado de que la cláusula select y la cláusula from son mandatorias. ¿Sí? Y después tenemos el select y la cláusula distinct, que nos indica de que cada fila va a ser distinta entre sí, dependiendo de la columna que nosotros o la expresión que estamos eligiendo. Y from tabla. ¿Sí? La cláusula select también se puede simplificar de dos formas. ¿Sí? El select, columna 1, columna 2, columna 3, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos. ¿Sí? O el select distinct, columna 1, columna 2, etc. Entonces, esa es la forma básica de la estructura de una instrucción select. Además tenemos unas reglas estándar para la escritura de la instrucción select. En este caso el tema de las mayúsculas o minúsculas es indistinto para Oracle que se escriba select asterisco from, por ejemplo, clientes en mayúscula o todo minúscula, o la primera con mayúscula y el resto con minúscula. Eso es independiente. Hay algunos desarrolladores que les gusta trabajar todo en minúscula, otros todo en mayúscula. Eso es criterio de cada uno. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los caracteres literales sí son sensibles a la búsqueda de información. No es lo mismo buscar, por ejemplo, el nombre de un cliente todo en mayúscula que el nombre de un cliente todo en minúscula o con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, ¿sí? Entonces, eso sí es sensible. También algo a tener en cuenta es el tema del marcador final. En el caso del SQL Plus es necesario colocar el punto y coma al finalizar cada instrucción SQL, porque si no, no se ejecuta. En el caso del SQL Developer, si nosotros estamos trabajando una consulta por vez, no hace falta colocar este terminador, pero si ya estamos trabajando con más de una, es necesario colocarlo y eso ya lo vamos a ver en la demostración. Y algo a tener en cuenta es la sangría, la legibilidad y la buena práctica, que nos indica que nosotros podemos escribir una sentencia SQL todo en la misma línea, pero es mucho más práctico y es una buena práctica realizar la sangría para que sea mucho más legible nuestra sentencia de SQL. Aquí es una sentencia simple, pero supóngase que tiene muchas columnas, muchos criterios de filtrado, ordenamiento, etc. Entonces es necesario colocar una sentencia que sea bien legible y que contenga sangría. De ese modo, también se dice que el servidor Oracle lee mejor la sentencia SQL cuando las cláusulas están separadas unas de otras, ¿sí? En un salto de línea, es decir, el select en una línea, el from en otra, el where en otra, el having, el group by y el order by, cada una en la siguiente línea. Eso hace de que también los errores, cuando nosotros tenemos errores en la consulta, sea mucho más fácil identificar en qué línea está el error que al tenerlo todo junto. Entonces, una buena práctica, tratar siempre de escribir nuestras consultas SQL en forma legible, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si ya empezamos con la demostración de todos estos pequeños conceptos que acabamos de hablar?